Por favor, me confirmas el... A ver, una vez más, muy buenas tardes con todos los participantes. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Laime. Soy agrónomo de profesión y hoy día estamos con el curso de control de mosca de fruta para los productos de exportación, que mayormente vamos a hablar, ¿no? Frutas que son ahorita actualmente que están, digamos, un boom en la exportación, lo que es vid, y lo que es arándano, ¿no? Y otros frutales como cítricos, entre otras. Bien, eh, antes de iniciar, quisiera que me confirme si logran visualizar la pantalla y de la misma manera si logran escuchar el audio, por favor. Sí, ingeniero, Bien, muchas gracias. Bien, entonces, como ya les mencionaba, pues vamos a tratar control de mosca, ¿no? Vamos a tener métodos para lo cual tenemos que iniciar con lo que es el MIP, ¿no? Manejo integrado de plagas. Pero en este caso, vamos a enfocarnos en mosca de la fruta. ¿Ya? Y bien, o sea, mosca de la fruta, pues no solamente vamos a hablar un determinado, digamos, en un producto, en una fruta, sino es de forma general que se presentan, ¿no? Mayormente en frutales. ¿Ya? Y para lo cual vamos a hacer, digamos, el proceso, lo que es el manejo integrado de plagas, ¿no? Bien, ¿no? Como introducción tenemos lo que es el proceso de manejo integrado de plagas, ¿no? Y tenemos que conocer este proceso, ya que, digamos, es la base fundamental para hacer el control de cualquier plaga que se presenta en un determinado cultivo. Muy bien, entonces, primero que todo, lo que vamos a hacer, ¿no? Lo que vamos a realizar es lo que es la identificación del daño y de la plaga, ¿no? En este caso, la plaga va a ser mosca de la fruta, ¿no es cierto? ¿No? Primero que todo, estamos en nuestro campo, estamos paseando, tenemos visita de repente, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar un daño. Mayormente el daño se va a ver en el fruto, ¿no? Donde que de repente haya puntos negros o de repente incluso podrición, entre otras. Y ahí es donde que va a empezar ya, ¿no? Lo que es síntomas de que tenemos mosca de la fruta. Y solo si lo abrimos la fruta, no, ahí va a estar la plaga, ¿no? Agente causal, lo que está ocasionando este daño, ¿no? Ahí vamos a tener larvas incluso. Entonces ahí es donde que vamos a hacer identificación del daño y de la plaga. ¿Qué plaga está atacando? Entonces, como les digo, ¿no? Cuando abrimos la fruta, ahí vamos a encontrar, ¿no? La mosca de la fruta en estado larval, ¿no? Y después de esto, lo que vamos a pasar es, o lo que se tiene que hacer es, según el proceso de MIP, lo que tenemos que hacer es, ¿no? Conocer su ciclo biológico de la plaga, ¿no? ¿Cuál es su ciclo biológico de la plaga? En este caso, mosca de la fruta. Y además tenemos que conocer el ciclo biológico de nuestro cultivo. Si estamos hablando de repente de lo que es el vid, tenemos que conocer su siglo biológico del cultivo de vid. ¿Cuál es su etapa fenológica? No todo su etapa fenológica. ¿Ya? Y así igualito de cualquier cultivo tenemos que conocer. Si no, no vamos a poder identificar, no vamos a poder controlar la plaga. Por decir, mayormente lo que es mosca de la fruta, en vid se va a presentar en etapa de maduración, ¿no? Cuando ya la fruta empieza a madurar, cuando empieza a ganar ¿no? el azúcar, el nivel de azúcar más el grado de Brix, entonces ahí es donde nos va a atacar más o va a atraer más mosca de la fruta. No en otras etapas como en formación de racimo, en una etapa de desarrollo de follaje, entre otras,
Así no vamos a tener mosca de la fruta, ¿no? Pero cuando ya vamos a tener ya, o llegamos a la etapa de maduración, ahí es donde que vamos a tener mosca de la fruta. Y ahí es donde deberíamos tener más cuidado, bastante, deberíamos echar, como quien dice, bastante control. ¿Por qué? Porque ahí es donde que vamos a cosechar, ¿no? Cuando ya estamos por encima de 16 grados de Brix, ya vamos a cosechar, ya se va a cosechar. Así en cualquier otra fruta, ¿no? En cualquier otra fruta van a tener esos niveles de grados de Brix para que pueda salir de exportación. Lo mismo con el arándano, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde deberíamos de tener bastante cuidado porque son plagas, ¿no? Cuarentenarias que se encuentran, digamos, Senasa tiene un cierto, digamos, un número de tolerancia, ¿no? Hasta 2 veces, digamos, en ocasión te puede perdonar, pero después, si tienes, sigues teniendo mosca de la fruta en las visitas que hacen, pues te cierran, ¿no? Te cierran dependiendo qué tanto es el daño o qué cantidad de mosca se ha encontrado por muestreo, ¿no? Entonces te cierran por una semana, por un mes y ¿no? Al campo lo meten en cuarentena y no puedes ingresar a hacer actividades. Entonces son, digamos, mayormente en cuanto a lo que es mosca de la fruta, por detrás va a estar Senasa, ¿no? Haciendo seguimiento, haciendo monitoreo. Entonces, para lo cual, para un buen manejo, como les vuelvo a decir, ¿no? Si regresamos del cero, identificación del daño y de la plaga, después viene lo que es el conocer su ciclo biológico de la plaga y del cultivo, ¿no? Dependiendo del cultivo con qué frutal estamos trabajando. Y después viene lo que es el monitoreo y muestreo, ¿no? Y monitoreo ya tenemos que monitorear, ¿no? Tenemos que estar monitoreando nuestras trampas, obviamente, ¿no? En donde vamos a hacer muestreo, en donde que vamos a colocar trampas, ¿no? Con lo que es ferormonas, ¿no? Atrayentes de hembras o bien machos, ¿no? Dependiendo qué atrayente vamos a, ¿no? Colocar en la trampa, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí lo que vamos a monitorear es plaga, ¿no? Cuántos han caído a la trampa o cuántos por día o por hora, ¿no? ¿En qué horario es donde que está cayendo a la trampa? ¿En qué momento es la actividad? ¿Es de noche? ¿No? ¿Es en la mañanita, es mediodía, cuando sale sol, cuando no hay sol? ¿En qué momento? Ahí es donde tenemos que hacer el monitoreo, ¿cierto? Por eso, plaga ambiente. De repente, toda la semana va a estar, no, sombra, no sale el sol. No hay iluminación del sol directo, de rayos solares, y cómo es su actividad de esta plaga, ¿cierto? Eso es el monitoreo, ¿no? Y después de esta, ya viene lo que es el umbral de intervención que se tolera, ¿no? Por decir, por trampa o, digamos, por hectárea, digamos, por muestreo, ¿no? ¿Hasta dónde se puede tolerar? O por semana, ¿cuántas moscas debemos tener? Uno, dos, pero en caso de mosca de la fruta, pues no, ya no puede pasar dos. Si tienes dos moscas, la probabilidad es que pasados ¿no? los 15 días vas a tener bastante mosca de la fruta. ¿Por qué? Porque ese dos moscas de la fruta que ha caído a tu trampa se va a multiplicar, porque ya lo ha depositado huevecillos en el fruto, ¿no? Entonces va a cumplir su ciclo biológico esta plaga y de vuelta, o sea, se va a multiplicar la mosca de la fruta, ¿cierto? Entonces el umbral de intervención ya, o sea, debemos tener hasta un límite, ¿no? Hasta una mosca por trampa ya vamos a tolerar. Pero si pasa este umbral, ya tenemos que intervenir, ya tenemos que controlar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después de esta ya pasaríamos a lo que es la elección de combinación de tácticas apropiadas. Ahí sí, ya, o sea, ¿qué metodología vamos a utilizar?
cuál es la táctica, ¿no? Si es control mecánico, biológico, químico, eh, cómo vamos a controlar, ¿cierto? Y al final, ¿no? Después de haber elegido esta táctica, esta metodología, eh, lo que vamos a hacerlo también es evaluar, ¿no? Si ha hecho efecto o no, si estamos realmente controlando la mosca de la fruta o no, ¿no? Vamos a evaluar y vamos a hacer un registro de resultados, ¿no? E incluso se determina con ensayos con qué producto se está trabajando mejor, con qué método de control se está trabajando mejor, ¿no? Se tiene que hacer evaluación, registro, cosa que para posteriores eh, controles que se va a hacer, ya tienes un historial, ¿no? Ya tenemos un historial. Según la evaluación, se registra y se queda como historial, con qué producto se ha trabajado mejor, cuáles han sido los resultados, estadísticamente, cuál es el pico del producto, cuál es el pico más alto, qué producto es lo que ha hecho mejores resultados. Entonces, todo este proceso, ¿no? Es el manejo integrado de plagas, es la manera más correcta de poder controlar cualquier plaga, ¿no? En este caso estamos hablando de mosca de la fruta. Ya, y de ahí viene lo que es el monitoreo y muestreo, ¿no es cierto? Lo que hablábamos, en donde, ¿no? Se trabaja con trampas feromonas, ¿no? Mayormente, como les decía, pues en frutales. Y también se trabaja con trampas pegajosas, ¿no? Bueno, también funciona para trips, para mosca blanca, pero que sí también funciona para mosca de la fruta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y otro, lo que es el monitoreo, ¿no? Detección de focos y evaluación del problema, ¿no? ¿Qué es qué problema está ocasionando, ¿no? Y viene lo que es análisis de semillas, o en este caso la fruta, o el fruto, ¿no? Y el suelo, ¿ya? Todo lo que están en paréntesis hay que obviarlo. ¿Por qué? Porque es lo mismo el proceso para mosca de la fruta. Por eso, lo que tenemos que hacer es análisis del fruto, ¿no? Del fruto o de la fruta, ¿no? Qué síntomas vamos a encontrar, qué daños vamos a encontrar en el fruto, ¿no? Como les decía, ya de repente cuando abrimos vamos a encontrar huevecillos, larvas, y lo mismo tenemos que evaluar el suelo. ¿Y el suelo por qué? Porque una vez que ya la mosca de la fruta, ¿no? Ya cumple con su ciclo, ¿no? En la etapa del ciclo larval, lo que va a pasar es que la larva se cae al suelo, ¿no? Se cae al suelo, va a introducirse por debajo de la tierra, ¿no? Aproximadamente de 2 centímetros, en donde va a entrar a su etapa de pupa, ¿no? De pupa, y después ya, pues, ¿no? De pupa pasa al siguiente ciclo biológico, ¿no? Y de esa manera va cumpliendo su ciclo. Por eso, importantísimo el análisis de suelo, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera? ¿Cuál sería el muestreo, los puntos, el mapeo, ¿no? ¿Cómo sería? Pues ahí tenemos 3 formas de hacer muestreo. Puede ser en zigzag, puede ser de forma lineal o bien de forma circular, ¿no? Así como se logra visualizar, ¿ya? Y por hectárea, más o menos, eh, teniendo hasta ¿no? Dependiendo de cuánto es el daño, se puede tomar muestras hasta 12 muestras por hectárea, ¿ya? Ahí tenemos entonces el monitoreo muestreo que deberíamos realizar para hacer un control eficiente, un monitoreo eficiente en mosca de la fruta. No como, después, como decíamos, tenemos que hacer una elección de un método de control. ¿Qué método es lo que vamos a evaluar?
¿no es cierto? En este caso ahí tenemos 4, lo que es resistencia varietal, que esto para mosca de la fruta no nos funciona. O sea, en fruta siempre vamos a, ¿no? Por el azúcar que tiene, ¿no? Siempre vamos a tener mosca de la fruta. Así que no hay una variedad, digamos, una variedad de arándano, una variedad de vid o una variedad de mango que no atraiga o que no tenga mosca de la fruta. Pues no. ¿Ya? Y después viene lo que es el control biológico, que sí podemos hacer sí se puede hacer control biológico. Por ejemplo, lo que es mariquita, ¿no? Mariquita controla siempre en cuando está en estado larval, ¿no? Cuando, por ejemplo, en vid tenemos en estado de larval, la mariquita va en busca, porque son carnívoros, ¿no? Se alimentan de otros insectos, ¿no? Que están así en estado de larva, huevecillo o pulgones. Y cuando hay cuando está en este estado, ¿no? Encuentra la herida en el fruto, ¿no? Por el daño, por donde que ha ingresado, o por donde que se ha depositado el huevecillo. Entonces, eh, lo que es mariquita encuentra, ¿no? E incluso va, ¿no? O sea, va a buscar a la larva para que se pueda alimentar, porque ellos ya saben cuál es ¿no? Su estado de esta plaga, cómo está, dónde está, entonces ya tienen ya esa, digamos, esa noción, ¿no? Por naturaleza, ya saben cómo buscar su alimento. Entonces sí, vamos a tener ciertas especies, ¿no? Que nos va a ayudar como control biológico para mosca de la fruta. Ya, incluso se puede trabajar con lo que es con lo que es eh, dentro de control biológico, con lo que es control con hongos, ¿no? Hongos que son clasificados como benéficos, ¿no? Para hacer control biológico a determinados plagas, ¿no es cierto? Ya, y otro es lo que es la resistencia inducida, control cultural, obviamente. Control cultural viene, ¿no? Con labores culturales, lo que es digamos, la desinfección, aparte de eso, lo que son labores, ¿no? Frutas que ya están infectados, frutas que están ya con esta plaga, enterrar, ¿no? Como dice Senasa, por debajo de 50 centímetros aproximadamente, ¿no? Se tiene que enterrar la fruta que ya está, ¿no? Con larvas o que ha sido ya dañado por mosca de la fruta, ¿ya? Otro, lo que es control mecánico, ¿no? Control mecánico, como les vuelvo a decir, encuentras un racimo ya con mosca de la fruta, con daño de mosca de la fruta, no hay que retirarlo, hay que cortar y enterrar, ¿no? Lo que es el control legal. Y todo esto, ¿no? Es un control, digamos, con, ¿no? Con labores culturales que vamos a realizar. Y si estas no funcionan o que ya se pasó por encima, o sea, ya estamos como que ya de emergencia con la plaga, con mosca de la fruta, lo que podemos hacer ya es, ¿no? Aplicar control químico, ¿no es cierto? Ya entonces eso sería el procedimiento para hacer un control, ¿no? Dependiendo en qué estado se encuentra, ¿no? Con qué densidad, vamos a hacer la elección de control o el método de control para hacer el control eficiente de mosca de la fruta. ¿No es cierto? Así es. Muy bien. Un poco vamos a especificar ahí lo que es el control químico. ¿No? El control químico es una medida de control con un uso de productos químicos y es una de las medidas más efectivas y rápidas.
aunque el manejo integrado de plagas tiene como objetivo reducir el uso de productos químicos. El control químico mantiene su posición como la medida de control más segura e inmediata. Es más rápido, ¿ya? Y lo importante es usar productos químicos que tengan menos toxicidad y más selectividad. Y también hay que tener mucho cuidado con el manejo, aplicación y almacenaje para poder evitar intoxicación, efecto negativo a los cultivos y accidentes, ¿no?, con los que manipulan. Muy bien. Y después tenemos los cuidados que se requiere para manejar productos químicos, ¿no? Y son los siguientes, ¿no? Leer bien es seguir las instrucciones, o su ficha técnica, o su manual del producto, ¿no? Su ficha técnica. Llevar guantes, mascarillas, gafas para la preparación y fumigación, ¿no? Fumigar a favor y no en contra del viento, ¿ya? Guardar en un gabinete con llave fuera de alcance de niños, obviamente, así es como se tiene que guardar los productos químicos. Lavarse bien las manos y las partes en contacto después de la fumigación. No tomar bebidas alcohólicas después de la fumigación y acudir al médico inmediatamente cuando tenga intoxicación. ¿Ya? Muy bien. Y otro control es lo que es el control mecánico, ¿cierto? La eliminación manual es la más fácil, ¿cierto? De forma manual, de inmediata, una medida de control de plagas y enfermedades. Y especialmente en la primera etapa de infestación, ¿no? Por ejemplo, no cuando, puede ser no, o sea, este control mecánico en la primera infestación, cuando está en la primera etapa, porque, por ejemplo, en mosca de la fruta, digamos, cuando ya está en estado de pupa, o sea, ya no vamos a encontrar en la fruta, ¿no? Ya no vamos a encontrar en la fruta. ¿Dónde va a estar? Ya va a estar en el suelo, ¿no? Y cuando está en estado de adulto, peor, ya está volando ya, ¿no? No vas a poder hacer con este control, ¿no? Con este método, con el control mecánico, no se va a poder controlar. ¿Cuándo se puede controlar? Cuando está en estado de huevecillo o en estado de larva. Ahí sí, ¿no? Por eso hablamos de, ¿no?, primera etapa de infestación, ¿ya? Así sea enfermedad o plaga, funciona ahí lo que es el control mecánico. Así es. ¿Ya por qué? Porque ahí podemos identificar, ¿no?, síntomas de mancha, ¿no?, podrición, entre otras, a través de la observación. Y podemos eliminar fácilmente, ¿cierto? Y después que hay que eliminar, tenemos que enterrar o quemar, ¿no es cierto?, ¿no?, lo que hemos retirado. Y esto más recomendable fuera del cultivo, o si es en frutales, ¿no? Como les digo, hay que enterrar debajo de los 50 centímetros, ¿no? Esa capa de 50 centímetros tiene que estar de tierra. Inferior a esa, ¿no?, podemos enterrar el fruto y la fruta, ¿no? Racimos que están infestados y que están ya, ¿no?, con larvas de mosca de la fruta, ¿no? Y tener cuidado, porque algunos, no, bueno, si fuera otros insectos, otras plagas, ¿no? Hay que tener cuidado, pero en este caso, como es mosca de la fruta, pues no hay problema, ¿no? Muy bien. Bueno, esto es una forma, ¿no? Pero en este caso hablamos de frutales. Esto es un ejemplo nada más para tener idea. Cuando tenemos la fruta infestada, ¿no? Tenemos que agarrar el racimo, cortar con una tijera la parte que está ¿no?, con larvas de mosca de la fruta, ¿cierto? Y retiramos
¿no es cierto? Y al final enterramos. Y otro, ¿no? La temperatura, se tiene que, es un factor importantísimo, ¿no? Para, digamos, para las plagas, ¿no? La temperatura tiene varios efectos sobre la vida de los organismos, ¿no? Los insectos usualmente no se mueven mucho por debajo de los 30 grados Celsius. Al contrario, insectos y nematodos mueren, ¿no? Temperaturas superiores a 60 grados Celsius. Y se puede matar, ¿no? Se pueden matar insectos con bolsa plástica debajo del sol. Si hablamos de otro tipo de insectos, pero en este caso, digamos, si trabajamos para hacer un control en mosca de la fruta, de repente en forma de camillones, y vamos a utilizar plástico como para la cama, pues no cumple su ciclo biológico lo que es mosca de la fruta, ¿no? Va a estar en la fruta, cae y, ¿no? En estado de pupa, sí o sí tiene que estar por debajo del subsuelo y no va a cumplir, o sea, ahí nomás queda y algunos mueren ahí, ¿no? En caso de arándano, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Pero que siempre estamos teniendo muesca de la fruta. ¿Por qué estamos teniendo muesca de la fruta? Porque no es ¿no? un monocultivo, sino que vamos, así sea monocultivo, vamos a tener fundos vecinos, no campos vecinos que están con diferentes frutales, con pitahaya, con vid, entre otras. Entonces, de ahí es donde que viene mosca de la fruta, ¿no? Así estamos cortando ya con plásticos, ¿no? No cumple, no llega a su etapa después de larva, pasa ahí, ¿no? En pupa, pero seguimos teniendo. Y muchas veces está expuesto ahí, ¿no? El sustrato está expuesto en una parte que hay una rotura, ahí llega la larva, ¿no? Y igual también cumple su siglo, ¿no? Así es. Muy bien, entonces, bueno, son una forma importantísimo, o es el factor de temperatura es importantísimo, ¿no? Para hacer control de plagas, ¿no? Como también para control de mosca de la fruta, ¿ya? Muy bien. Bueno, no específicamente tal vez para mosca de la fruta, pero el agua también es un elemento fundamental para, ¿no? Para los cultivos, ¿no es cierto? Inadecuada cantidad de agua puede resultar debilidad de los cultivos, ¿no? Y aumentar susceptibilidad a las enfermedades. Y el exceso de agua también puede causar podrición de la raíz, ¿no es cierto? Y suelen aparecer condiciones secas, ¿no? Bueno, cuando pasa esto, pues mayormente incluso va a variar, ¿no? Su ciclo biológico del cultivo. Es más susceptible a plagas y enfermedades, ¿no? Se vuelven más, digamos, plácidas o aguachentas el fruto de vid, por ejemplo, cuando no hay un riego eficiente, y por lo cual se altera su ciclo, ¿no? Se etapa de maduración, se madura más rápido, bien se retarda entonces, y como está más blácida y más débil, ¿no? Mosca de la fruta fácilmente va a poder, va a poder depositar los herbicidas. Ya entonces son factores, aunque no mucho, lo que es el tema de agua no influye mucho en lo que es mosca de la fruta, pero lo que sí es, lo que es la temperatura sí importantísimo. Y aquí un poquito vamos a ver lo que es la importancia de colores en trampas, ¿no? Y para mosca de la fruta, más se ha trabajado con el color amarillo, ¿no? Porque es para todo tipo de moscas, ¿ya? La mosca blanca, mosca minadora, e incluso para áfidos. Color amarillo. Atrae, ¿no? A moscas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las trampas que se utilizan, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué tipo de trampa se utiliza para mosca de la fruta. Bueno, de forma casero que se puede
preparar para mosca de la fruta o para cualquier tipo de mosca, hasta mosca blanca, entre otras, lo que se puede utilizar es, ¿no? Para la trampa, papel gruesa amarilla con pegamento, ¿no? Eh, ahí, pues, se utiliza lo que es adhesivo, ¿no? Una goma, un pegamento, ¿no? Por encima de de este ¿no? De papel amarillo, ¿ya? Vamos a ver qué formas de trampas existen, ¿ya? Bien. Bueno, tendríamos, ¿no es cierto?, frutas de exportación anuales como fresa o entre otras, ¿no? Que no son perennes. am, Se podría practicar, ¿no? Lo que es rotación de cultivo, como un control, como una prevención, ¿no es cierto? Para poder evitar la presencia de mosca de la fruta, ¿ya? Mayormente rotación de cultivo. Por ejemplo, se puede rotar de esta manera, ¿no? Frutos, legumbres, raíces, hojas, ¿no? Y así sucesivamente, de esta manera, continuar con ese siglo, ¿no? Muy bien. Ahora vayamos a lo que es feromona. Bien, la mayoría, bueno, mayoría de insectos, ¿no? Se comen así hojas o fruto, ¿cierto? Emiten, ¿no? Casi todas las hembras de insectos van a emitir una sustancia que atrae a los machos, ¿no? De la misma especie. En este caso, estamos hablando de, ¿no? Ceratitis capitata, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Se pone pues esta sustancia que emite ¿no? La hembra, se va, ¿no? Obviamente ya viene con estas sustancias, un producto determinado. Entonces, esta sustancia se tiene que aplicar a la trampa, ¿no? Y va a atraer, ¿no? Va a atraer esa sustancia y los machos van, ¿no? Van a caer a la trampa. Entonces, esta sustancia tiene un efecto muy fuerte, ¿no? Y por eso llamamos feromona, ¿no? Y se puede confundir con la actividad de reproducción con el uso de feromona sintética, es el producto, ¿no es cierto? Y los machos son atraídos, ¿no? Por la feromona sintética y pierden su oportunidad de cópula por la hembra. En consecuencia, ¿no? Baja la población de insectos, plagas, en este caso, lo que es mosca de la fruta. Muy bien, aquí sí, llegamos ¿no? A lo que es mosca del Mediterráneo. Con su nombre científica, Ceratitis capitata, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí tenemos la mosca de la fruta. Daños. Vayamos por daños. No ataca a más de 250 especies de frutas y hortalizas. Ya no solamente ataca frutas, sino también a hortalizas, con daños directos de cierre de mercados internacionales y restricciones en la movilización nacional. Así es. Por eso llamamos, ¿no? Plaga cuarentenaria. Por ejemplo, en café ocasiona mermas en la calidad de grano del café, caída prematura y disminución de peso y en propiedades organolépticas. Eso es lo que causa mosca de la fruta, los daños que ocasiona. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿no? El siglo biológico de Ceratitis capitata, de la mosca de la fruta. Bien. Um, vamos a empezar, ¿no? Por el adulto, ¿no? Adulto van a tener la cúpula, ¿no es cierto? Entre hembra y macho. Después, la hembra va a depositar el huevecillo en la fruta, lo cual
vamos a llamarlo oviposición, ¿no es cierto? ¿No? Después, ¿no? Cuando ya pasa esto, vamos a tener ya lo que es estado larval, lo cual vamos a tener 1 hasta 2, hasta 3, ¿no? Larva 1, larva 2, hasta larva 3. Y cuando ya llega a larva 3, va a pasar a lo que es el estado de pupa, ¿no? Como les decía, cuando entra, ¿no? Estado de larva va a ingresar, va a buscar un lugar óptimo, ¿no es cierto? En el subsuelo, ¿no? Y ahí va a quedarse en ese punto y llega a lo que es estado de pupa, ¿no? Después de estado de pupa, ya sale adulto, ¿no es cierto? Y ahí podemos observar estado de larva, ¿no? En lo que es este mango, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es como se va a presenciar la mosca de la fruta en estado de larva. Bien, ahí tenemos algunas estrategias de manejo de mosca de la fruta, ¿no? Debemos tener vigilancia, donde vamos a tener trampeo de mosca de las frutas, ¿no? Y redes de vigilancia, ¿no? Y muestreo de frutos. O sea, trampeo, ¿no? Las trampas vamos a tener, ¿no? Casi como les decía, en nuestro campo, ¿no? Por hectárea o por lote, eh, por cuadrante, no sé cómo lo tenemos nuestro campo, no vamos a trampear. Y las trampas es que van a caer porque tenemos lo que es feromonas, ¿no? Atrayentes, ¿no? Ahí van a caer. Y lo otro es el muestreo de frutos. No solamente vamos a monitorear la trampa, sino también vamos a muestrear nuestros frutos, ¿no? Al azar, o en zigzag, o dependiendo, ¿no? Cómo queremos evaluar, de forma horizontal o también de perimetral, ¿cierto? No vamos a tener estrategias para hacer el muestreo de frutos, ¿no? Y mira, tenemos en lo que es en cítrico, igual, ¿no? En estado de larva, ¿cierto? Y el control, ¿no? Se tiene que hacer, ¿no? Como ya hemos visto lo que es el manejo integrado de mosca de la fruta, ¿no? Como lo que es el MIP, ¿no? Manejo integrado de plagas, ahí especialmente manejo para mosca de la fruta, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, cuál es la metodología, ¿no? Control mecánico, cultural, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese proceso de manejo de MIP se tiene que seguir, ese paso. Muy bien. Ahí tenemos trampeo de moscas de las frutas, redes de vigilancia. ¿Ya? Bien, tenemos entonces trampeo, el procedimiento ¿no? oficial efectuado en un periodo de tiempo dado para determinar las características de una población de plagas o para determinar, ¿no? las especies presentes dentro de una área. En este caso, el trampeo para mosca de la fruta. ¿Y cuál es el objetivo, no? ¿Cuáles son los objetivos del trampeo? Tenemos el primer objetivo, la detección, ¿no? La detección, la delimitación y el monitoreo. Son los 3 objetivos para el trampeo. ¿Ya? Y aplicaciones del trampeo, ¿no? ¿Dónde se va a aplicar el trampeo? Se va a aplicar en áreas infestadas, ¿no? Para lo cual tenemos que determinar la presencia de especies, en este caso de mosca de la fruta, ¿ya? ¿Qué más? Monitorear las poblaciones. Muy bien, y después viene lo que es supresión. En supresión es obtener un área debajo ¿no? de prevalencia de mosca de la fruta, ¿no? Y en trampeo
ya medir la eficacia de las medidas de control usadas para reducir la población de moscas. Y después de este proceso viene lo que es la erradicación, donde tenemos que obtener áreas libres de moscas de la fruta. Igual con trampeo, ¿no? Medir la eficacia de las medidas de control usadas para eliminar una plaga de una área, ¿no? ¿Cierto? Para erradicar. Y al final viene lo que es la exclusión, ¿ya? En donde se tiene que minimizar el riesgo de introducción o reintroducción de una plaga en una área libre, ¿no? Igual con trampeo, donde vamos a determinar la presencia de las especies de objetivo de medidas de, ¿no? de exclusión y confirmar o rechazar la condición de área libre de la plaga. Y entonces ahí tenemos las aplicaciones de trampeo. Ya, áreas infestadas, supresión, erradicación, exclusión. 4 pasos. Muy bien. Y aquí ya tenemos tipos de trampas, ¿ya? Tipos de trampas para el monitoreo de mosca de las frutas. Muy bien. Entonces tenemos lo que es trampas Jackson, ¿no? Trampas Jackson, donde la detección de la mosca de Mediterránea o Ceratitis capitata presente, ¿no? Se realiza mediante el monitoreo de trampas Jackson, ¿no? Se va con para feromona sexual, ¿no es cierto? Trimedlude para la atracción y captura de machos, ¿no? Así se llama el producto. Ya, entonces, esta trampa tiene sus partes, ¿no es cierto? Va a tener el gancho para colgar a la trampa, ¿no es cierto? El cuerpo, ¿ya? Un gancho algodón, ¿cierto? Un gancho para el algodón y el mismo algodón. Y en la parte inferior, ¿no? En la base vamos a tener lámina con pegante, ¿ya? Y después tenemos, ¿no? Ambas caras laterales. Ya entonces es la parte de trampas Jackson. ¿Ya? Ahí podemos ver la trampa en una fotografía real, ¿no es cierto? Y también tenemos la hembra, ¿no? Cómo es la forma de hembra de lo que es de la mosca de la fruta y lo que es el macho, ¿no? Para que puedan identificar, oye, esto es macho, esto es hembra, ¿no? Para poder identificarlo. ¿Ya? Muy bien. Mayormente en trampas Jackson, ¿no? Vamos a tener machos. ¿Por qué? Porque la sustancia que se va a utilizar es para atracción de machos, ¿no? Para capturar machos. Entonces, hembras no. Y con esta forma, lo que vemos en la fotografía, es la forma de mosca de la fruta que vamos a encontrar en estas trampas. Y después tenemos trampas, ¿no? Magpie, ¿no es cierto? Muy bien. La detección de mosca de las frutas del género Anastrepha, ¿no? Presentes en Colombia, como en cualquier país, como, ¿no? En todo latino, pues se realiza mediante el monitoreo con trampas, ¿no? Magpie. Y se va con proteína hidrolizada como atrayente alimenticio. Ya, igual, en este caso, es muy diferente, ¿no? El ingreso va a ser por medio, como se logra visualizar. En esta parte tenemos, y por la mosca va a ingresar por debajo, por la base, que hay un orificio, una abertura circular, y por ahí una vez que ingresa, y como la parte superior es transparente, va a intentar salir por la parte, ¿no? Por esa parte transparente, y ya prácticamente no va a poder salir, ¿es cierto?
Claro, no tienen pues raciocismo como nosotros, ¿no es cierto? Entonces queda atrapado ahí. Es otra forma de la trampa, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Las trampeos, ¿no? O todo lo que es el proceso adecuado para hacer el control de mosca de la fruta. Ya, ahora sí, estaríamos pasando a la parte de preguntas, comentarios. Por favor, adelante, se tendrían. A ver, dudas, preguntas respecto al tema que hemos tratado hoy día. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. ¿Cuánto dura el ciclo biológico de la mosca de la fruta? Bien, normalmente pues vamos a tener el ciclo biológico de la fruta, ¿no? Eh, Va a depender bastante de lo que es la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener zonas costeras, ¿no es cierto? Zonas tropicales y subtropicales. Y como muy bien sabemos, cuando hay mayor temperatura, pues vamos a tener más, va a variar por días, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, normalmente pues vamos a tener bibliografías donde nos indican por 12 días hasta 15 días, ¿no es cierto? Entonces, el ciclo biológico va a depender bastante del factor del ambiente, ¿ya? O sea, no hay digamos, no podemos decir tantos días exacto, ¿no? Sino vamos a tener bibliografías por una diferencia de días. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, buenas noches. Ingeniero, Buenas. ¿cuántos huevos o cuántas posturas hace una mosca adulta? Eh, bien, una adulta, los huevecillos que puede poner, ¿no? También va a depender, por ejemplo, por fruta, ¿no? Podemos encontrar hasta 5 o 6, ¿no? Dependiendo, en un racimo, ¿no? Vamos a encontrar ahora lo que no se ha podido identificar digamos, con una determinación específica, es que, ¿no? El adulto o la adulta no va a poner el huevecillos, digamos, a cuántas frutas visita, ¿no? Pero en teoría, ¿no? Como les vuelvo a decir, va a poner los huevecillos, ¿no es cierto? Hasta de lo que es de 10 huevecillos hasta 21 aproximadamente, ¿no? De 10 a 20 huevecillos por adulta, por cuando ¿no? Cuando va a depositar o sea, por después de haber tenido, pues, el cruce con el macho, ¿no es cierto? Bien, ingeniero, gracias. Y disculpe otra pregunta. ¿A cuántas moscas Senasa puede cuarentenar un campo? Eh, no necesariamente, no cuántas moscas, sino por visita, o sea, por decir, hace una primera visita, se encuentra 3 ya 4, digamos, 4 moscas, ¿ya? Y encuentra en la primera visita, encuentra 4 moscas, ya está bien, o sea, ya pudo haber, no sé, pudo haber traído ¿no? Haber traído lo que es el factor viento, no sé, tal vez han ingresado fruta, ¿no? De afuera, el personal mismo ha ingresado fruta, entonces hemos tenido presencia de mosca de la fruta. Encontró 4. En la siguiente visita también encuentra lo mismo. Ahí sí, o sea, ya no hay excusa, ¿no? No ha sido el factor esto, el otro, no puedes quejarte. Entonces, en la primera, no te perdona, en la segunda ya, ahí sí ya prácticamente ya te cierra, ¿no? Ya entra en cuarentena tu campo. Si es por Se va a visita. depender, va a depender sobre todo la incidencia repetitiva, ¿no? Correcto, eso es lo que ¿no? Va a determinar. Ya, ingeniero. Y disculpe, última pregunta. ¿A qué cierto tiempo debemos quitar una feromona ya de la trampa Jackson?
¿Hay que esperar que pierda el olor, el atrayente, o se puede cambiar normal a un cierto tiempo? No, sí se puede, sí se cambia normalmente, o sea, normalmente se puede cambiar, ¿no? En 7 días para asegurarnos más porque es una sustancia que, o sea, no es duradero, ¿no? Ah, Entonces, normalmente se cambia de semanal, o sea, para prevenir, para tener mayor efectividad. Pero si de repente queremos ajustar los costos, ¿no? O sea, o mano de obra, entre otras, se puede tener hasta 15 días, ¿no? 14, 15 días, 2 semanas, o sea, bien, ingeniero, gracias. así es. Ingeniero, buenas noches. Una consulta, o sea, la dosis en la que se utilizaría la trampa Mayfield, más o menos, no conozco muy bien sobre la dosis. Allá la dosis, no, o sea, eso va a depender del producto que vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos un producto y cada producto va a venir con su ficha técnica y ahí mayormente ahí te va a indicar, ¿no? Y incluso el producto solo ¿no? se aplica. ¿Por qué? Porque ahí ya, o sea, ya viene, ya no viene para preparar, sino ya simplemente lo echas y ya está ya. Mayormente, ¿no? Para estos productos, porque son un número de productos con diferentes nombres comerciales y va a venir con su ficha técnica, ¿no? Con eso es lo que hay que guiarnos para ser más eficientes, porque yo te puedo decir, no, échale tanto el otro, entonces estaría haciendo una mala indicación, ¿no? Lo que hay que guiarnos es con su ficha técnica de cualquier producto que vayamos a utilizar. Ok, Ingeniero, muchas gracias. ingeniero, con la misma pregunta del compañero, hablemos de proteína hidrolizada. ¿A qué dosis podríamos utilizar la proteína hidrolizada por trampa MyFi? De la proteína hidrolizada, sí, bueno, eso pues normalmente con proteína hay que utilizar lo que es 2:1, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? El 1 de proteína es por porcentaje. Si echo el producto o lo que es agua o lo que voy a adicionar, si es 2, si hablamos a ver, hablemos de 30 mililitros, el 50% tendría que estar echando lo que es, ¿no? Proteína hidrolizada, o sea, el 15 mililitros. ¿Me dejó entender? 15 mililitros de agua. No, o sea, ¿qué te puedo decir? A ver, o sea, 2:1, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser de 15. Por decir, si estoy utilizando, si ¿cómo se llama? Mi trampa es de 500 mililitros, ¿no es cierto? Un ejemplo nada más. Y normalmente son de 300, de 250, ¿no es cierto? Ya, entonces, para agua, por decir, agua con todo, o sea, con la proteína y todo, voy a tenerlo, con el producto más que pueda aplicar, voy a tener un total de 300 mililitros. El producto lo aplico 150, ¿no es cierto? Y otros 150, por ejemplo, para completar, tendré que estar echando agua. ¿Ahora sí está claro? Sí, claro, claro. Así. 1:2, ¿no? Así se llama. Como en NPK, ¿no? En NPK te puede decir 2, ¿no? 1 o 2:1:2, dependiendo del cultivo, ¿no es cierto? Ingeniero, una última pregunta, con respecto a un atrayente que yo he visto utilizar por acá, por el Bajo Piura, la chicha de jora. ¿Qué tan eficiente es la chicha de jora para atrayente de mosca de la fruta? Eh, Bien, hablando de lo que es chicha de jora, en realidad es buenísimo. ¿Por qué? Porque incluso no solamente atrae mosca de la fruta, sino atrae otro tipo de moscas, mosca blanca, entre otras plagas que tenemos. Entonces, ¿a qué se debe? ¿No? Es por el mismo olor
¿no? Tiene un olor de atrayente de alimenticio, de azúcar, ¿no? Y por la fermentación misma, entonces, sí, o sea, funciona. Pero lo que hay que tener también en cuenta es que no solamente te va a traer mosca de la fruta, ¿no? Si tu objetivo es mosca de la fruta. Ahora, para poder trabajarlo, no tendrías que tener prácticamente tus galones de chicha de jora para que puedas trabajar, ¿no? Y ahora, si es para costa, por decir, tú quieres aplicarlo en zona costa, no sean como que igual los costos, o sea, lo que tienes que ver es por tus costos, pero si tú estás en una zona subtropical o tropical, donde que sí puedes preparar, es una buena opción, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que vas a comprar tu producto, ya vas a reducir tus costos. Sí, es buenísimo, O sí sea, funciona. si es recomendable utilizar chicha de jora como atrayente, ¿no? Pero previo a una trampa a donde quede la mosca, ¿no? Sí, sí, Ingeniero, sí es recomendable. ingeniero, Y una consulta. aparte, sí, Ingeniero, una consulta. ¿Cuánto es recomendable la frecuencia para hacer la evaluación de las trampas? Tanto de la MAFAI como de la Jackson. a ver, no logro escuchar muy bien. Le vuelvo a preguntar, ¿con cuánto tiempo o qué frecuencia se debe hacer la revisión o la evaluación de las trampas, tanto la MAFAI como la Jackson? ¿Me escuchó, ingeniero? Ya, igual, o sea, la revisión, el cambio, todo, sí, es de frecuencia de 7 días, o sea, semanalmente. Una vez por semana, correcto. Igual como, o sea, lo que es visita de cenaza normalmente va a ser una vez a la semana, ¿no? Va a venir o bien los martes, o sea, va a tener un día fijo, ¿no? Puede Ah, variar un día antes o un día después. Entonces, para prevenir a que pueda encontrar cenaza, viene de visita y te encuentra, pues tú tienes que prevenirte. Si cenaza viene un día jueves, ya tú y adelantar, ¿no? Porque te quieres sorprender y puede venirles. Entonces tú tienes que estar asegurándote, o sea, revisando tus trampas, ¿no? Faltando un día, o sea, más para asegurarte un día martes, por decir, si viene jueves, está revisando, ¿no? Así sea tu trampa o de la cenaza, o sea, siempre está revisando, semanalmente. Esa es la frecuencia semanal, hacer la revisión de las trampas. ya. Claro, ya, verdad. Ingeniero, ¿y qué problemas podría traer si es que yo encuentro una trampa, o bueno, así varias moscas dentro de la oficial y las retiro? O sea, qué problemas podría tener yo al retirar esas moscas? De las trampas de cenaza. Así es, sí. Bien, o sea, no es lo correcto retirarlo, pero no, mayoría de los fondos para evitar lo que es cierre, o sea, que entre en cuarentena nuestros campos, pues se hace ciertos manejos, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Te entra en cuarentena, cierra en cuarentena tu campo por una semana y las frutas, tu fruta se malogra prácticamente, porque nadie puede entrar, ni siquiera aplicar, ni siquiera hacer manejo ¿no? Manejo de plagas. Entonces Sí, lo lo que que puede, pasa es que, ingeniero, lo que pasa es que, mire, yo estoy trabajando en un campo de arándanos, pero lo que pasa es que cada semana, yo cada vez que reviso la oficial, encuentro entre tres moscas de la fruta, a veces hoy día encontré como 7 moscas de la fruta, o sea, ahí adentro de la oficial. Lo que pasa es que yo pertenezco al área de calidad y yo alerto al área de sanidad para que tome medidas. Y lo que hacen área de sanidad es retirar la mosca, la mosca todos los días, así. O sea, no le ponen solución al problema. claro, lo que se puede ocasionar ahí, por ejemplo, es o sea, mientras no encuentren, no van a encontrar hallazgos, algún rasgo normal, o sea, no hay problema, ¿no? No se van a dar cuenta, pero
algunos, ¿no? Algunos técnicos son más, digamos, son más curiosos y agarran, cambian la lámina, ¿no? Y llevan al laboratorio. En laboratorio lo que van a hacer es, van a revisar así con microscopio toda la lámina. De repente ha quedado una pieza de las patitas de mosca de la fruta, algún pequeño piecita de algún órgano y ¿no? Van a identificar la presencia de mosca de la fruta y de que lo han retirado, ¿no? Ha quedado, hay una partícula de sus alitas, no sé, algo, y ahí sí, o sea, van a estar más, o sea, van a ser más estratégicos. No necesariamente tal vez puede caer como una penalidad a la empresa, pero sí van a ser más estratégicos, hasta que puedan, ¿no? Como quien dice, hasta que puedan chaparte, porque es una penalidad también, ¿no? Estar ahí, entrar a la trampa de SENASA, una cierta penalidad, ¿no? Y le puede caer multas, entre otras, a la empresa. Ya entonces, como les digo, pues hay que tener bastante cuidado en esa parte de estar tocando la trampa, pero mayormente las empresas o los fondos hacen eso, pues, ¿no? Entran a la trampa oficial de SENASA y están manipulando ahí. Que hasta un cierto punto, ¿no? Favorece a la empresa para que pueda seguir produciendo, para que pueda seguir trabajando, pero por otra parte también, ¿no? Va a tener sus consecuencias y como les digo, se va a tener pues el técnico, se hace ¿no? Estos pasos, las estrategias que puede utilizar, ¿no es cierto? Hay que tener bastante cuidado en esa parte. A ver, ¿alguna otra pregunta para terminar? Disculpe, ingeniero, ¿me puede escuchar? Sí, sí le escucho, adelante. ¿A qué distancia se puede colocar las trampas de la oficial para no bloquearlas? Ah, sí, claro, normalmente pues hay un rayo de 30 a 50 metros, normalmente. O bien si es por lotes, normalmente, por ejemplo en arándanos se trabaja por cuadrantes, ¿ya? Y normalmente dejan pues hasta dos, o sea, alrededor, hasta 20 30 metros, no por cuadrante, un cuadrante, entonces ahí lo dejan y que no para bloquear, para que no se pueda bloquear, porque si no, pues SENASA ya te está llamando la atención ahí. A ver, bien, ¿habría alguna pregunta más? Ingeniero, en cuanto al control químico, ¿en qué caso se usa? ¿Ya cuando ya ahí el problema está ya muy avanzado o como preventivo? ¿En qué caso se Ya, aplica? o sea, em, ¿quieres saber, o sea, con qué producto podemos controlar mosca de la fruta? ¿Con un producto químico? Claro, claro, también, también. Eh, bueno, o sea, tiene que ser ya insecticida, pues, ¿no? Por ejemplo, para mosca de la fruta. O sea, si ya está por encima, tu campo está lleno de mosca de la fruta, ya tienes que aplicar ya insecticida, pues. Por ejemplo, uno de los productos que puedes aplicar es lo que es el Syrtes Bilchin, o también conocido como Trebon, ¿ya? Y estos productos ya a base de insecticida ya se tiene que controlar la mosca de la fruta, pues, ¿no? Pero no deja residuos en la fruta, o qué parámetros, qué cuidados hay que tener en eso. Sí, sí te puede dejar eh, mosca de la fruta, o sea, este producto sí te puede dejar residuos químicos. Em, lo que hay que hacer es, ¿no? Cada producto va a venir con sus dosis, ¿ya? Entonces, puedes aplicar y siempre en cuando cumpliendo con el nivel, o sea, para cada producto va a tener su ficha técnica para la salida, para la exportación. Incluso cuando va a llegar a proceso de packing,
no va a tener una ficha técnica ¿no? Con qué parámetros se tiene que cumplir la fruta y con qué nivel de residuos químicos es aceptable. Entonces, de repente pasa, ¿no? Estas bases, o sea, no lo estás respetando, ¿no? Lo que es el Global Gap, ¿no es cierto? Certificaciones que te dan. Entonces, ahí es donde que ya de repente pasan, o sea, hay residuos químicos demasiado, eh, puedes tener problemas, ¿no? Entonces, más recomendable es que antes de que salga la exportación, o al menos antes que llegue a packing, puedes aplicar, ¿no? O sea, estamos hablando, eh, recién estás entrando a la etapa de maduración, ya tienes mosca de la fruta, o has tenido bastante, entonces ahí puedes aplicar. Entonces, cosa que va cumpliendo con su grado BRICS, y, ¿no? Lo que es, también se va a hacer lavados, entre otras, ¿no? Labores culturales, y ahí puedes reducir, ¿no? Residuos químicos, ¿no es cierto? O sea, faltando, digamos, un lapso de 12 a 15 días, pero si pasa, ¿no? O lo haces muy cerquita, ya faltando unos días para que pueda salir ¿no? De exportación, ya está bien maduro, estás con mosca y de repente le metes bombazo ¿no? Control químico, y obviamente tus residuos químicos van a estar ahí. Llega packing y ya ahí también obviamente van a ser controles, ¿no? Y al final tu fruta no vale, pues no, ¿por qué? Porque no cumple con los parámetros. Entonces, no tiene que ser anticipado si vas a aplicar, ¿no? Control químico. No puede ser así, pues, ¿no? Días antes, no sé, 3 días antes para que pueda llegar a packing, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, ingeniero, sí, sí, correcto. Bien, gracias. Bien, entonces, bueno, de esta manera ya estaremos cerrando con el curso. Espero que les haya quedado claro las explicaciones, las preguntas, y muchas gracias a todos por su participación. Y las personas que van a solicitar certificado y material de clase, hay que comunicarse al siguiente número o contactarse con el asesor académico. Ya, muchas gracias y nos vemos en otro sistema educativo.